un gusto en saludarlo. Muchas gracias por su tiempo. Es un honor estar con usted, que es una autoridad mundial en el tema metropolitano. Su visión sobre Santa Cruz, sobre la metrópoli cruceña, va a poder permitirnos orientar y darnos luces para poder enfrentar un tema tan urgente y tan importante como es el tema de la región metropolitana cruceña. Agradezco por su tiempo para poder acceder a esta entrevista. La última pregunta, ¿cómo ve, cómo visualiza la metrópolis de Santa Cruz? ¿Cuál debería ser la visión de la metrópolis de Santa Cruz en los próximos años? De acuerdo a lo que usted menciona, de, cómo le gustaría ser cuando sea adulta, ¿no? Sí, cuando sea mayor. No, adultas es muy pronto, pero ya mayor, con el pelo blanco y viejo, ya se tarda más. Vamos a ver, antes hemos hablado del posicionamiento estratégico, económico que tiene que tener Santa Cruz a nivel mundial. Entiendo esta pregunta más por la parte estructural, ¿no? Santa Cruz tiene un problema que los cruceños todavía no se han dado cuenta que es un problema, que es el siguiente. Se hizo un plan urbano de Santa Cruz y se hizo a base de circulitos, ¿no? ¿Por qué? Porque en aquel momento, cuando se hizo, yo no sé si fue en el año, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En el año 40 y tantos, 47, 48, en aquel momento todavía no existían las metrópolis del mundo, no había más que muy pocas, ¿no? Y no había esa conciencia de estructuración metropolitana. Y entonces tú cuando piensas en un punto central, bueno, pues le pones circulitos alrededor. Pero cuando tú tienes una ya metrópolis, aquellos profesionales no sabían de planificación metropolitana porque no existía una disciplina que les pudiera ayudar y cometieron un error muy entendible de cometer por alguien que no es más que un urbanista, visión urbana, y por lo tanto le pone circulitos alrededor del punto central, ¿no? Pero cuando tú tienes una metrópolis tienes una serie de unidades en un territorio que cada una de ellas tiene que cumplir una función propia. Antes estábamos hablando del ajedrez, ¿no? Del alfil, el caballo, etcétera, etcétera. Y una partida de ajedrez se juega sobre una retícula, sobre un cuadrado, una red de cuadrados, donde cada pieza puede moverse y puede tener una función diferente. Entonces, Santa Cruz ha heredado un sistema concéntrico urbano que no sirve para una visión metropolitana. Y Santa Cruz tiene que dar ese salto cualitativo, que es un salto intelectual de sus profesionales, y que es mucho más difícil ese salto que una revolución, porque una revolución es simplemente tirarse a las calles con una gente para cambiar un gobierno, y eso es relativamente fácil. Estamos hablando de un cambio de mentalidad y de inteligencia colectiva para darse cuenta que ya no es una ciudad con unos círculos alrededor, sino que es una estructura metropolitana. Y en esa estructura metropolitana, Santa Cruz tiene una estructura clarísima, clarísima, que es el río, que define un eje que a su vez genera unos gradientes de intensidad paralelos a ese eje, y la lectura de la pendiente en esos gradientes, como ocurre en una montaña, la pendiente es perpendicular a esos gradientes. Por lo tanto, Santa Cruz tiene el eje del río como el elemento generatriz de la estructura metropolitana y después unos ejes perpendiculares, ¿no? Y se ve como, por ejemplo, estoy pensando hacia el norte, hay una serie de municipios que se localizan de una manera recurrente a unas distancias similares y esos marcan la periodicidad de esas perpendiculares al río, porque entre esos municipios hay unos espacios intersticiales de tipo medioambiental que hay que proteger absolutamente para que no se convierta Santa Cruz en una conurbación metastásica, cancerígena, que es imposible después de dotar de todas las cualidades medioambientales intersticiales que una metrópolis necesita. ¿Tiene usted detrás de sí, en la pared o en el fondo de pantalla, lo que esa estructura metropolitana es, que tiene que tener ese medio ambiente que vaya penetrando entre los intersticios de las ciudades que corresponden a la metrópolis, en lugar de permitir que todas esas ciudades se unan en una metástasis, en un cáncer de una conurbación inmanejable, que normalmente es lo que está ocurriendo pues, en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Sao Paulo, etcétera, etcétera. Santa Cruz está todavía en un momento que puede hacer las cosas bien en lugar de dejarse llevar a hacer las cosas fácil, mal.